Bien, amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta segunda fecha del seminario sobre procedimiento contencioso administrativo laboral. Damos nuestra cordial bienvenida a todas las personas que están inscritas y, por supuesto, desde ayer están enlazados con nosotros a través del portal del aula virtual del Poder Judicial. Como sabemos, este evento es organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo en coordinación y apoyo de la Subgerencia de Capacitación de la Gerencia General del Poder Judicial. El día de hoy vamos a tener el segundo tema, el mismo que está relacionado con el principio pro actione. En primer término, vamos a tener la presencia del doctor Roberto Matallana Ruiz y seguidamente del doctor Ramón Guapaya Tapia como expositores. Bien, antes de dar inicio a la actividad académica, vamos a conceder el uso de la palabra a nuestro compañero de la ETI laboral, a Luis Garrido, quien tiene para ustedes algunas precisiones respecto a la metodología de cómo se va a llevar a cabo el tema del registro de asistencia. Adelante, Luis Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ante todo, primero agradecerles por su participación el día de hoy en la segunda fecha del seminario, Procedimientos Contenciosos Administrativos en lo Laboral. Primero hacerles recordar que a muchas personas han estado haciendo consultas respecto a la asistencia y quería indicarles de que la asistencia netamente se va a verificar al momento que ustedes accedan al sistema del aula virtual del Poder Judicial. Como segunda mención, muchas personas también han estado preguntando cómo funciona el sistema del Slido, la plataforma virtual, y en este caso voy a compartir una pantalla. No sé si ustedes pueden ver la pantalla del aula virtual del Poder Judicial, que ahorita está transmitiendo el evento. En este caso, en la parte inferior, podemos verificar que se encuentra el link del Slido. Entonces, ingresamos a este link y va a aperturarse el Slido. Una vez que entremos al Slido, en el margen izquierdo, pueden ver una parte que dice ingresar código. Aquí en ese código del evento, por favor, ingresan el código del día de hoy. 856. Le dan siguiente, o la flechita verde, y automáticamente va a cargar la pantalla. A ver un ratito. Creo que está habiendo problemas en el tema del Slido. Ya, aquí está. Una vez que ingresan al sistema del Slido, van a poder ustedes... A ver, un ratito, por favor. Ya, aquí está. Aquí se está proyectando. Entonces tenemos esta pantalla, y aquí en el margen superior ustedes van a poder registrar sus preguntas y abajo van a poder indicar sus nombres, ¿no? Para que se les pueda hacer la formulación de las preguntas a los ponentes que van a participar el día de hoy. Así que sin otro preámbulo, por favor, Edgar, continuemos con el evento del día de hoy. Gracias. Muy bien, Luis, gracias. Entonces, como ya lo dijimos, vamos a dar inicio a esta segunda fecha, cuyo tema está relacionado con el principio pro actione. En primer término, tenemos la presencia del doctor Roberto Matallana Ruiz, de quien vamos nosotros a decir algunas referencias curriculares. El doctor Roberto Matallana es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, ha realizado también un curso de especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales por la Universidad Castilla de la Mancha en España. Es árbitro también de derecho registrado en la nómina del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para las negociaciones colectivas en el sector público. Asimismo, es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y también docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad ESAN. Bien, con este preámbulo, entonces, damos inicio a esta segunda fecha y a este segundo tema relacionado con el principio pro actione,
y damos nuevamente nuestra cordial bienvenida al doctor Roberto Matallana. Adelante, doctor Matallana. Muchas gracias. Antes que nada, primero quisiera agradecer al equipo técnico institucional de la implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo por la invitación, por hacerme participar en esta ponencia. Y en segundo lugar, también agradecer a los asistentes, quienes en su mayoría son jueces y personal del órgano jurisdiccional, porque me van a permitir con ustedes reflexionar sobre el principio pro actione y cuál es la flexibilidad, si se va a flexibilizar reglas procesales. Y voy a primero compartir la presentación. A ver. ¿Se está viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. No hay ningún problema. Ok, Está perfecto. Perfecto. Muchas gracias. A ver, lo primero que quería reflexionar con ustedes sobre el principio pro actione. ¿Se va a flexibilizar las reglas procesales o qué vamos a hacer con el principio pro actione? Entonces, es la primera pregunta y en realidad a lo largo de esta presentación quería darle una respuesta, ¿no? Y bueno, empezamos. La importancia del principio pro actione. Vamos a poner toda la presentación, en realidad. Aló. A ver, el principio pro actione está regulado en diversos dispositivos normativos dentro del ordenamiento jurídico. O sea, en todos estos fundamentos, y la finalidad es uno solo. ¿Cuál es la finalidad del principio pro actione? Que el juzgador, quien dirige el proceso, debe interpretar y leer las formalidades de la forma más amplia, ¿no?, y extensiva posible para procurar o permitir la continuidad del proceso en lugar de su conclusión. Estoy dando un repaso muy general para después centrarme en las últimas 3 diapositivas sobre el caso de la flexibilización. Es que esta interpretación y lectura solo debe hacerse sobre formalidades subsanables o corregibles. Por ejemplo, si por un error uno presenta una demanda en un juez que no tiene competencia, debe preferir la continuidad del proceso y enviar el expediente al juzgado competente para que resuelva la controversia. Es necesario que el presupuesto de este accionar sea el cumplimiento del objetivo o finalidad del proceso. Y para eso realmente nos hacemos 3 preguntas. El proceso, ¿por qué es necesario este proceso? ¿Y qué se logra con él? Estas preguntas deben ser respondidas siempre que exista alguna duda sobre una formalidad que implique la culminación de un proceso judicial. Actual, que ustedes todos lo conocen, es el proceso constitucional donde el juzgador e inclusive el Tribunal Constitucional no debe perder de vista que su labor es verificar y proteger o evitar una afectación de un derecho fundamental, como son los amparos, habeas data, habeas corpus. Debe poner atención en las partes, en las pretensiones, petitorios, hechos, normas. Se debe analizar, más allá de poner atención, como digo, en las partes, pretensiones, petitorios, se debe analizar la necesidad de la sociedad de conocer si los actos o normas cuestionados son constitucionales o no. Y acá les digo un claro ejemplo que hemos tenido recientemente, es el que acabamos de ver con el primer pedido de vacancia de Martín Vizcarra, ¿no? Sin perjuicio de que la posición que ha resuelto es correcta formalmente, que existe sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, lo que dijo fue sustracción de la materia.
es que su labor, más allá de aceptar las posiciones del Congreso o del Poder Ejecutivo, no estoy haciendo acá política, pero es por lo menos dar luces sobre lo que debe interpretarse sobre la incapacidad moral absoluta. Archivarse el proceso por sustracción de la materia. ¿Por qué? Eso es la finalidad del proceso. El tema competencial, el proceso competencial, pero no se cumplió, ¿no? Se afectó, en este caso, desde mi punto de vista, por supuesto, se afectó el principio pro actione. Se prefirió la forma sobre continuar este proceso con el fin de buscar una solución o interpretar esta interpretación abierta que se estaba dando de la norma constitucional. Cercano y de día a día se da en los procesos laborales. Cuando una demanda o contestación de la demanda le faltan tasas, detalles de prueba, precisión de los hechos, el juez laboral no debe rechazar la demanda por falta de claridad, sino darle un tiempo razonable. Esto se da el día a día, ¿no? Para subsanar estas falencias y procurar que el proceso continúe. Y por último, en los procesos contenciosos administrativos, este principio se centra en la existencia de la duda razonable sobre si se agotó la vía previa administrativa. Si hay norma que hace gaseoso, discutible ello, o simplemente la autoridad no cuenta con un procedimiento que permita el agotamiento de la vía, entonces el órgano jurisdiccional debe prevalecer evidencia y tramitación del proceso en lugar de su rechazo. ¿Cómo se optimiza el acceso a la justicia? Y acá, desde nuestra interpretación, vemos que el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, regula los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. El Tribunal Constitucional los ha diferenciado que el primero, la tutela judicial efectiva, garantiza que las personas pueden acceder a los órganos de justicia para obtener una decisión sobre una controversia que pone en su conocimiento. Es decir, lo que se busca es que el juzgador, una forma de satisfacer los intereses dentro de los medios existentes para obtener esa finalidad, se encuentra el principio pro actione. Acá está, en este artículo se encuentra el principio pro actione dentro del tema constitucional, ¿no? Dentro de ellos está, pues, el impulso de oficio, la gratuidad del proceso, la inmediación, cercanía que tiene el juez con las partes, etc. Por su parte, el segundo, que es el debido proceso, garantiza que las partes cuenten y gocen con todos los derechos propios de un proceso: debida motivación, defensa, valoración de las pruebas, juez predeterminado por ley, razonabilidad, etc. El principio pro actione, como lo mencioné, se encuentra bajo el ámbito de la tutela jurisdiccional efectiva. Es necesario interpretar las reglas procesales con el objetivo de promover la continuidad del proceso y cumplir con su finalidad. En la sentencia 933 de 2000, el Tribunal Constitucional determinó que cuando el demandante por error se confundió que la competencia territorial del juzgado debe preferirse la tramitación del proceso en lugar de declarar la improcedencia. Eso estábamos hablando en el tema de los procesos de amparo. Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Se prefiere la continuidad. Por ejemplo, ante la consecuencia de declarar fundada una excepción de incompetencia territorial, era declarar improcedente la demanda. Sin embargo, ahora inclusive el propio Código Procesal Constitucional establece que el juez incompetente debe derivar el expediente al juez competente para evitar el reinicio del proceso.
y evitar que el demandante transite nuevamente este nuevo inicio de proceso. Por su parte, la sentencia 252 de 2019 determinó que cuando existe duda razonable entre concluir el proceso o continuarlo, decidir lo segundo. Por ejemplo, si es un caso de despido, no es claro cuándo el demandante fue despedido o, por lo tanto, desde cuándo debería contarse el plazo para la caducidad. Entonces, se debe entender que el proceso no caducó y buscar la solución del conflicto. Sobre el acceso a la justicia, vamos a poner todas las láminas. Como fue mencionado, el principio pro actione optimiza el acceso a la justicia, permite que los vicios o incumplimientos formales subsanables o corregibles sean superados con el objetivo de lograr la finalidad del proceso, que es satisfacer los intereses, solucionar la controversia y determinar si algo es legítimo o no. Los pronunciamientos referidos en la diapositiva anterior, el 933-2000, que también lo mencioné, y el 253 del 2000, ya no fueron los únicos, ¿no? Vamos a ver que se ha determinado que los errores formales en el acceso al órgano jurisdiccional deben subsanarse. Por el contrario, a lo largo de la jurisprudencia incluso ha establecido pautas, precedentes, lineamientos que permiten garantizar el acceso a la justicia, una sentencia, en lugar de una lectura formalista y perjudicar las reglas procesales. Por ejemplo, tenemos en el expediente 2383, que es el precedente Elgo Ríos, se zanjó el tema en que el amparo, ¿no? En que el amparo en los casos de tutela de derecho al trabajo es residual y excepcional, y que si existe una vía igualmente satisfactoria, célebre, y que puede brindar la misma protección, entonces esa vía debe ser transitada en lugar que el amparo. También se determinó que estos amparos en los que existía una vía igualmente satisfactoria, los juzgados constitucionales deben reconducir o enviar el proceso al juez competente y reiniciarse el plazo si corresponde, ¿no? Este precedente es bastante importante. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta que así como existe una regla beneficiosa, y acá por eso pongo abuso de derecho, se puede usar de mala manera porque podría, por ejemplo, interpretarse, presentar una demanda de amparo después de los 30 días que establece la caducidad de la norma laboral para poder acogerse a esto y después solicitar el reenvío al proceso laboral. No cabe duda, ¿no?, que se ha emitido diversas jurisprudencias, como las tenemos el 1049 de 2013, el 2302 del 2003, el 252 de 2009. Ante la duda razonable prevalece la continuidad y no la extinción del proceso, ¿no? En la casación, por ejemplo, 4781, se declaró la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia que rechazaron una demanda porque el demandante no supo colocar qué tipo de despidos habría sufrido. La Corte Suprema dijo que de los hechos el juez tiene que determinar qué tipo de derecho debe aplicarse al caso concreto. Esta fundamentación se sustenta en el principio iura novi curia, que lo van a ver en la clase de mañana. Por lo tanto, que está regulado en el Código Civil y en el Código Procesal Constitucional. Es más, la Corte Suprema pudo haberse pronunciado
En este caso, si se denunciaba una infracción normativa, pero en este caso en particular, la denuncia, el recurso de casación, fue solamente una afectación al debido proceso y ya no pudo, y por lo tanto generó la nulidad y no pudo pronunciarse sobre el fondo. Ahora veamos el principio frente a la caducidad y a la prescripción. Ahora bien, directo al tema que en realidad nos ocupa, ¿cuál es la relación entre el principio pro actione, la caducidad y la prescripción? ¿Es posible hablar de una optimización en contra de las reglas procesales? Que es el cuestionamiento que hice al principio de la ponencia. Consideramos que no, porque ambas palabras son contradictorias. Lo que creemos que existe es una optimización de las reglas dirigidas a permitir el desarrollo del proceso hasta llegar a una solución y no prevalecer las formalidades en perjuicio de los derechos. Sin embargo, la caducidad y la prescripción deben entenderse como simples formalidades o reglas procedimentales. Acá está el cuestionamiento, ¿no? Nuevamente consideramos que no puede considerarse como reglas de simples formalidades. Ambas instituciones existen sanción, me refiero a la caducidad y a la prescripción. Ambas instituciones existen como una forma de sancionar el paso del tiempo y la negligencia. Sin embargo, también se sustenta en la seguridad jurídica. Es importante, una persona no puede esperar toda la vida que otro lo demande. Tiene que existir un tiempo determinado para ello. La diferencia entre ambas es que la caducidad, ustedes ya lo saben, supone la pérdida del derecho material, mientras que la prescripción supone la imposibilidad de acudir al órgano jurisdiccional para que se reivindique o se haga prevalecer ese derecho material que se habría vulnerado. El ejemplo más evidente para la caducidad es el derecho a la reposición. 30 días hábiles contados desde el cese. No se cuentan los días en los que el Poder Judicial no funcionó ni en los que hubo huelga. Pasado este plazo, el trabajador ya no tiene el derecho a ser repuesto o que se le pague una indemnización por despido arbitrario. Por otro lado, un ejemplo icónico para la prescripción es el pago de horas extras, por ejemplo, o beneficios sociales. Nunca dejará de adeudar los beneficios sociales, porque finalmente es la deuda la que el trabajador por la retribución de su servicio. Sin embargo, la norma ha establecido que solo tiene 4 años para acudir al Poder Judicial y exigir de su pago. Pasados esos 4 años, el empleador seguirá debiendo las horas extras, pero no podrá ser requerido judicialmente. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e inclusive en los plenos jurisprudenciales, se han establecido diferentes reglas que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar la procedencia o caducidad de los procesos. Por ejemplo, de acuerdo con lo que les mencioné en este precedente de Elgo Ríos, si un amparo contra un despido fue presentado antes de ocurrido el despido y el fuero constitucional determina que la vía laboral es la correspondiente, entonces el juzgado constitucional habilitará el plazo de 10 días para que el demandante acceda a la justicia ordinaria. Por otro lado, el Pleno Supremo de 1999, también como ejemplo, días de caducidad se debe contabilizar como días hábiles y no calendarios, porque la norma sustantiva establecía 30 días calendarios,
pero el Pleno jurisdiccional, aplicando el principio pro actione, esto es, más garantista de cara a permitir al trabajador acceder a la tutela jurisdiccional efectiva debido a que los días del Poder Judicial no funcionan, ¿no? Y por último, consideramos importante recalcar que la caducidad y la prescripción no pueden ser considerados simples reglas o formalismos del proceso. Principalmente, presupuesto lo es, principalmente porque son instituciones creadas en normas sustantivas no procesales. La caducidad está regulada en el Código Civil y la caducidad laboral está regulada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La prescripción también está regulada en el Código Civil y la prescripción laboral está regulada en la Ley 27.321. No puede ni debe ser consideradas como meras reglas de procedimiento. Por lo tanto, el pro actione no podría interferir la caducidad y la prescripción. Con respecto a la relación entre el principio pro actione y el agotamiento de la vía administrativa, hemos decidido separarlo en dos partes. El análisis referido al sector privado, trabajadores bajo el ámbito de la aplicación de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y la del sector público. Como regla, no existe la necesidad de agotar la vía previa para un trabajador sujeto al régimen privado. Accede a la tutela judicial directamente. Sin embargo, y acá quiero hacer las precisiones, hay algunas excepciones legales e inclusive establecidas por la Corte Suprema a modo de criterio, pero todavía no vinculante. Voy a dar los ejemplos. Es el caso del cese de acto de hostilidad, incluido el hostigamiento sexual. La trabajadora, antes de acudir al órgano jurisdiccional, debe iniciar un procedimiento interno en la empresa con el que pida a su empleador que lo deje de hostilizar. Una vez culminado este procedimiento, el trabajador puede acudir recién a la vía jurisdiccional. Otro supuesto que colocamos, pero esta vez con un poquito de reparo, es el que estableció la Corte Suprema hace unos años en la Casación 4494 del 2017, donde señala que todo proceso disciplinario, imposición de sanciones menores al despido, debe tener un procedimiento como el establecido para el despido, o sea, el procedimiento de preaviso, ¿no? De lo contrario, se afecta el derecho al debido proceso de los trabajadores. Es decir, para la Corte Suprema, antes que los trabajadores acudan al órgano judicial, deben agotar todos los instrumentos frente al empleador. Ahí por eso decíamos con un poquito de reparo, ponemos este ejemplo, pero lo queremos mencionar. El objeto es claro, garantizar no solo el derecho de defensa, sino también un mecanismo de tutela interno. Finalmente, el Poder Judicial será la instancia de última ratio que resolverá las controversias del trabajador que fue sancionado con una suspensión y un trabajador que estaría siendo hostigado sexualmente, ¿no? Hostilizado o hostigado sexualmente. Para lo que sí existe, y acá es la única excepción, para lo que sí existe necesariamente el agotamiento de la vía administrativa en el sector privado es cuando la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, impone multas a los empleadores por el incumplimiento de normas laborales. Es necesario que el empleador, que las empresas, antes de acudir a los órganos jurisdiccionales, agoten las instancias y oportunidades del nivel administrativo. Ello se debe evidenciar en un pronunciamiento en última instancia de la autoridad administrativa, Ministerio de Trabajo o SUNAFIL. Sin embargo, debemos cumplir con todos los casos. Hay algunas
habría que ver si en realidad el agotamiento de la vía administrativa podría darse en algunos casos en especial, ¿no? Y para terminar, finalmente, con relación al agotamiento de la vía administrativa en el sector público, se debe tomar en cuenta las reglas que hasta la fecha se ha establecido, por ejemplo, que el Tribunal del Servicio Civil será la segunda y última instancia administrativa para resolver los temas relacionados con el acceso, evaluación, progresión, régimen disciplinario y terminación del servicio civil ocurridos en todas las entidades del Estado. Cada una de ellas debe adecuarse sus procedimientos internos para garantizar una primera etapa de cuestionamiento y así el Tribunal de Servicio Civil será la última y definitiva instancia. Las resoluciones de esta entidad recién podrán ser conocidas por el órgano judicial en la vía de proceso contencioso administrativo. Sin embargo, no todos los trabajadores del sector público ocurre ello, ¿no? El Poder Judicial no ha sido ajeno a estos temas y en los plenos supremos, el tercero en materia laboral y previsional, determinó, por ejemplo, que los trabajadores del sector público sujetos al régimen 728, la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, podrán acudir directamente a los órganos judiciales y a la vía ordinaria laboral. A ello no se le aplica ninguno de los regímenes públicos, por el contrario, solo el privado. Otra situación es la que los trabajadores sujetos a regímenes regulados por el Decreto Legislativo 1057, el régimen CAS, el Decreto Legislativo 276, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la Ley 24041, ley que establece que los trabajadores públicos contratados para labores permanentes que tengan más de un año continuo de servicio se rigen por las reglas del Decreto Legislativo 276, y por último, la Ley 30057, Ley de Servicio Civil. Estos trabajadores se encuentran bajo estos regímenes, deberán agotar necesariamente la vía administrativa antes de acudir al órgano jurisdiccional. Sin embargo, también hay excepciones. Por ejemplo, en la casación laboral 15366, la Corte Suprema determinó, en el caso de una trabajadora que transitó por dos regímenes públicos, el régimen CAS y la Ley 20041, no era necesario agotar la vía administrativa porque existía duda sobre qué régimen le correspondía aplicable. Y miren cómo aplicaron el principio pro actione. Al no saber cuál y para evitar la demora innecesaria en el caso de despido, la Corte Suprema habilitó al órgano jurisdiccional a conocer este caso en la vía contencioso administrativa. Para ello, declaró nula las sentencias de primera y segunda instancia que declararon improcedente la demanda. Otro caso es la casación laboral 3941 del 2016, en la que la Corte Suprema estableció que al haber sido objeto de silencio administrativo negativo dentro del procedimiento interno que debe seguir una trabajadora que pretendía el pago de diversos conceptos remunerativos, se tenía que habilitar la vía contenciosa administrativa, al órgano jurisdiccional. No solo porque el silencio administrativo negativo está regulado como un supuesto de agotamiento de la vía administrativa, el artículo 197, inciso 1 del Decreto Supremo 004/2019 JUS, sino también para evitar la demora en el proceso,
porque lo que se discutía era un tema relacionado con el pago de remuneraciones. Y por último, en el tercer pleno jurisdiccional supremo, se determinó que cualquier controversia relacionada con ello implica una exoneración de la vía, el agotamiento de la vía administrativa. Y ya para concluir, realmente, consideramos que el principio pro actione, ni ninguno que tenga que ver con la flexibilidad de las reglas y normas procesales, supone una optimización en contra de estas reglas. No pueden ser usados para contravenir o desconocer las reglas, sino como máxima leídas de manera que logre que el objetivo del proceso y el aseguramiento de la tutela requerida para el justiciable. De lo contrario, en realidad se trastocaría el principio, sistema, sobre las reglas que se sustentan, los principios que son usados para, y podrían ser usados para desconocer estos, ¿no? Y se evitaría en forma discrecional en lugar de una seguridad jurídica y el del mantenimiento del sistema. Lo mencionado, y ahora sí para concluir, lo conversado, lo expuesto, lo pueden encontrar en esta bibliografía que les acompaño y jurisprudencia que he podido encontrar. Con eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Matallana. Bueno, excelente explicación, muy importante el tema que había tocado. Más bien, doctor, tenemos dos preguntas para que nos pueda responder, si es posible, de manera muy precisa. La primera es, ¿el principio de favorecimiento del proceso podría contener dos supuestos? Estos dos supuestos están enfocados en el tema del emisorio y en el tema del saneamiento. Entonces, la pregunta es, ¿el principio de favorecimiento del proceso podría contener estos dos supuestos? Por supuesto que sí. Yo creo que el principio está ahí, ¿no? En el emisorio. O sea, uno no debería rechazar, por ejemplo, una demanda por falta alguna prueba o alguna no explicación adecuada en la demanda. Debería emitirse y en todo caso debería tramitarse y buscar el esclarecimiento, ¿no? Y en el saneamiento, con mayor razón. O sea, de repente el saneamiento podría tener algún reparo. Es una respuesta sí y no, ¿no? El saneamiento lo que busca en realidad es tener todas las pruebas a la mano para poder sentenciar. Y en todo caso, si en el saneamiento no existe alguna prueba o se dé, podría utilizarse el pedido a las partes que las tiene para buscar continuar con el proceso y no rechazarlo, ¿no? Perfecto, perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias. También tenemos una segunda pregunta. Indican, ¿la aplicación de las reglas procesales de caducidad y prescripción vulneran la tutela jurisdiccional efectiva? No, no para nada. O sea, son normas en realidad normas sustantivas, donde lo que se busca es mantener el tema de los plazos, a través del plazo del tiempo, lo que se busca es que no sea a infinito las demandas, como lo dije hace un momento, es para solicitar, por ejemplo, reposición, yo le doy 30 días. Si en 30 días no solicita la reposición o no solicita el pago de la indemnización por despido arbitrario, esta caduca. Eso no quiere decir que vulnera los principios, ¿no? Igualito con la prescripción. Son normas que se buscan proteger el sistema jurídico, ¿no? Perfecto, doctor. Y para concluir, tenemos una última pregunta. De acuerdo a su exposición, en caso de duda, ¿debería aplicarse el principio pro actione? Pese a que el plazo de caducidad haya vencido, ¿dicho principio ya no sería aplicable? En caso de duda
sobre la prescripción, aplicar el principio. ¿Podría volverme a leer? O sea, creo que... Dice, de acuerdo a su exposición, en caso de duda, ¿debería aplicarse el principio de pro actione, pese a que el plazo de caducidad haya vencido? Dicho principio entonces ya no sería aplicable, ¿no? No, a ver, en caso de duda es la continuación del proceso, pero no puedes atentar contra el principio de prescripción y caducidad. O sea, el principio de proacciones lo que debe ser es, en caso, de repente, en mi exposición hablaba cuando hay dudas sobre si el plazo, el cese, el despido se dio en una determinada, pero no hay, eso lo vamos a tener que ver en el fondo y no por vía de excepción. Ahí de repente puede haber estado la confusión que yo he transmitido, es que en vía de excepción se formula la prescripción o la caducidad, depende cuál sea. Y de repente hay dudas para establecer el plazo de cese o el plazo de cuándo fue despedido o el plazo de cuándo fue. Lo que se tiene que continuar es con el proceso. De repente no resolver la excepción en forma inmediata, sino en toda la continuación del proceso, como se hace. A veces hay excepciones que no la amparan inmediatamente de caducidad, sino se ve todo el proceso y ahí se determina cuál es el hecho, porque lo que se tiene que encontrar es el hecho que sirva para amparar una excepción de prescripción de caducidad y en todo caso es continuar con el proceso y emitir una sentencia acogiendo una excepción. Pero en realidad no puede, o sea, la duda no puede perjudicar a estos principios que son la caducidad y la prescripción. No sé si he sido claro para la persona que me preguntó. Sí, yo creo que sí, doctor. Más bien, igual, muchas gracias por su participación el día de hoy. Queremos agradecer en nombre de la ETI y en nombre también del aula virtual del Poder Judicial por poder darnos su magnífica disertación el día de hoy. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Bueno, queridos participantes, siguiendo con el, con el evento, queríamos hacer una pausa porque hay unos problemas técnicos que estamos teniendo con la red. Eh, por favor, les agradecería retomar o estaríamos enviando un correo dentro de probablemente 10 minutos y para que podamos reanudar con el seminario del día de hoy. Un momento, por favor. Muy buenas tardes, doctor Guapaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Disculpe la molestia, hemos tenido problemas técnicos para poder aceptar con el internet la solicitud.
Más bien queríamos ofrecer las disculpas del caso y poder seguir rápidamente con el evento del día de hoy. Sí, ya me pueden escuchar ahora sí, porque estoy esperando hace más o menos media hora. Sí, parece que el administrador ha tenido problemas para poder aceptar con su internet, sobre todo. Sí, bueno, está Ya, bien, una doctor. vez, porque tengo muy poco tiempo ya, tengo que entrar a otra clase. Sí, mil Bien, disculpas. sí, ok. Bueno, siguiendo con el seminario, tenemos hoy día la participación del doctor Ramón Gopaya Tapia, abogado por la Universidad de Lima, árbitro inscrito en el registro de la Cámara de Comercio de Lima, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, también miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación Internacional de Estudios de la Regulación, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía y profesor ordinario de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A continuación, doctor, tenemos su magnífica exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias al doctor Areva, al doctor John Equino por la invitación a esta, digamos, esta ciclo de conferencias. Es un honor estar aquí y, digamos, poder compartir con ustedes de manera muy breve, digamos, este tema vinculado al principio pro acción y, digamos, a su aplicación en el contencioso administrativo laboral. Eh, digamos, este es un tema interesante y bastante importante, digamos, que para mí, digamos, tiene que ver con dos cuestiones relevantes. Ya, lo primero es, digamos, esta, una cuestión, digamos, vinculada al derecho procesal y a la flexibilidad, digamos, del proceso contencioso administrativo, digamos, que pese a, digamos, a siempre, digamos, regirse por el principio dispositivo en lo que respecta a la demanda, ¿ya? También tiene elementos del principio inquisitivo, del principio o del principio de oficialidad, digamos, ¿no? O lo que algunos procesalistas llaman el principio publicístico, porque, digamos, este es un poco, digamos, un rol en el cual juega mucho, digamos, la mano del juez, en lo que es, digamos, superar los formalismos para darle contenido al acceso a la jurisdicción. Es un tema, digamos, sumamente relevante, digamos, porque, o sea, pese a que, digamos, como todos los contenciosos administrativos empiezan por dispositivo, el contencioso administrativo es un proceso diferente al proceso civil, donde, digamos, eh, el juez tiene la obligación, digamos, por los principios de la ley de contencioso administrativo, no solamente, digamos, de favorecer el proceso, sino también, digamos, tiene la obligación de, digamos, suplir de oficio las deficiencias formales que impidan el acceso a la jurisdicción. Son dos deberes sumamente relevantes que apartan al contencioso administrativo del proceso civil. Eso es lo primero, digamos, hay que tenerlo claro. Ya tenemos casi 20 años de la ley de contencioso administrativo y no entiendo por qué, digamos, esto acá no se, digamos, no se instaura de una vez en la mente de todos los operadores y sobre todo de todo el cuerpo judicial. O sea, esto no es igual que un proceso civil, no tiene la misma característica, no es la misma impronta. Acá hay principio positivo, pero mezclado con el principio publicístico sin problema alguno. Sin problema alguno, o sea, no hay dudas para eso. No hay dudas. Acá se aplica, digamos, de proacciones y se aplica, digamos, el principio de suplencia de oficio mezclados, digamos, en esta variante. Eso es lo primero. Y lo segundo es un tema interesante, ¿ya? Es la expresión también de, digamos, de un derecho administrativo más paritario. Más paritario. ¿A qué se refiere con que es un derecho administrativo más paritario? Lo que pasa es que el derecho administrativo, digamos, normalmente ha sido pensado como un sistema de dominación, básicamente, un sistema de dominación donde en aras de un supuesto interés general, la administración, digamos, domina al administrado, ¿no? Y digamos que por eso, digamos, al momento que se va al contencioso administrativo, digamos, lo que se busca, digamos, es lograr un cierto equilibrio. Largo, digamos, el administrado viene a una situación de desventaja porque tiene que agotar la vía administrativa. Además, cumplir con una serie de formalidades como la justicia arrogada, y además, digamos, excesivamente formalista para poder acceder a la jurisdicción. Pasa de un escenario antiformalista, que es el procedimiento administrativo, a un escenario formal, un escenario, digamos, regido fundamentalmente por un sistema, digamos, ritualístico, que es el sistema de la justicia del por su influencia, ciertamente. Acuérdense que el contencioso administrativo estuvo regulado primero totalmente de manera técnica como un proceso civil en los artículos 540, 545 del Código de Proceso Civil. Todo eso ahí, digamos, finalmente se transforma. Se transforma, digamos, cuando digamos, la ley de contencioso administrativo hace su aparición. Y, digamos, la idea es,
Oye, los privilegios de la administración pública tienen que ser interpretados en clave restrictiva. Y acá el agotamiento de la vía administrativa es un privilegio a favor de la administración pública. Ese es el tema central de todo eso. Entonces, si es un privilegio a favor de la administración, tiene que implementarse de manera restrictiva. Por eso es que la norma ahora regula excepciones al agotamiento de la vía administrativa, por ejemplo. Un tema sumamente importante cuando hablamos del tema de causar Estado, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, hay siempre esas cuestiones, ¿no? Causar Estado implica, digamos, un agotamiento de la vía administrativa en todos casos. No. El agotamiento de la vía administrativa básicamente se va a dar en materia de procedimientos que condujeron a actos administrativos o a silencio negativo. Porque en el resto de actuaciones, digamos, cuando hay, digamos, actuaciones materiales que son bien hechas, o cuando hay, digamos, inactividad, no hay necesidad de agotar la vía administrativa. Es importante tener en cuenta esto. Entonces, digamos, el agotamiento se da como privilegio solo en lo que es la producción de actos administrativos y silencio. Y además digamos, con unos elementos de tutela diferenciada. Porque, por ejemplo, en el caso, digamos, de derecho, el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, lo que fundamenta el proceso urgente, en esos casos, digamos, no hay, digamos, agotamiento de la vía administrativa. Basta con una primera resolución denegatoria para que, digamos, uno pueda ir directamente al contencioso administrativo. Entonces, hay, digamos, un derecho administrativo más paritario, que es muy importante. Pues. Entonces, hay que tener en cuenta esto, digamos, de cara a lo que vamos a ver, digamos, en esta cuestión. Entonces, un derecho administrativo más paritario lo que hace, digamos, es embridar el poder, es, digamos, limitar el poder mediante, digamos, específicamente todo el tema, digamos, de la restricción, digamos, absoluta a a este tema, digamos, de los privilegios, especialmente el agotamiento. ¿Bien? Dicho esto, digamos, es importante prestar atención entonces al criterio de proacciones, ¿no? Y el criterio de proacciones, digamos, va vinculado a una regla procesal, más que un principio, digamos, es una regla de tratamiento procesal, ¿ya? Acá el tema esencial es el siguiente. El administrado, digamos, tiene que tener todas las facilidades para acceder a la jurisdicción, para acceder al contencioso administrativo y lograr que un juez, digamos, le brinde un pronunciamiento definitivo sobre un asunto, digamos, en el cual el administrado no ha obtenido la razón en vía administrativa. Ramón Pará tenía una frase, digamos, que es bien importante, siempre me gusta recordar, que dice que hay que recordar que al contencioso administrativo, digamos, el litigante llega en calidad de parte vencida y apelante. ¿Qué significa eso? Significa que ha recorrido una vía administrativa que le ha sido adversa, que ha tenido, digamos, un acto denegatorio, ya un acto denegatorio, por ejemplo, como dio una solicitud, ¿no?, administrativa, se la negaron, apeló, y, digamos, le confirmaron la denegatoria, por ejemplo, o de repente tiene un acto rescisorio, por ejemplo, un acto por el cual te queda la nulidad de oficio de un acto primigenio, o un acto que revoca otro acto administrativo, entonces tiene actos naturalmente rescisorios, digamos, o actos privativos de derechos. Entonces, en esos casos, digamos, el administrado ha pasado una vía administrativa que le ha sido adversa. Entonces, la idea del principio pro acciones bajo la ley de contencioso administrativo es fundamentalmente, digamos, que en caso exista duda sobre el ritualismo y la fórmula cumplida en el agotamiento de la vía administrativa, el juez debe preferir darle trámite a la demanda. Entonces, eso, digamos, es sumamente relevante porque está, digamos, atendiendo a la eficacia de la tutela judicial efectiva. O sea, en medio de la formalidad, porque puede válidamente ser que no, digamos, que no haya habido un agotamiento de la vía administrativa correcto, si el juez tiene la impresión, digamos, de que las posiciones jurídicas de las partes están fijadas, entonces no tiene ningún problema, digamos, en prescindir de esa exigencia de agotamiento. Basta, digamos, que las posiciones estén claras y que el asunto, digamos, tenga, pues, la fijación de posiciones necesarias para poder ir hacia el fondo. Porque finalmente, digamos, la vía administrativa es un presupuesto procesal en el contencioso administrativo y no es un criterio de fondo. El agotamiento de la vía administrativa se da simplemente para, digamos, decir, oye, se siguió el procedimiento previo de la administración y le fue favorable al administrado, desfavorable al administrado. Y por eso, digamos, tiene ahora un interés para orar, para venir, digamos, a iniciar una demanda judicial ante los jueces de los contenciosos administrativos.
tiene que ver con digamos, con un presupuesto procesal vinculado, digamos, a acción en su variante de acceso a la justicia. Entonces, es importante tener en cuenta esta tesitura, porque, como les digo, lamentablemente en nuestro país, digamos, esto no se consigue muy bien, no se consigue como si fuera solamente un formalismo, pero no lo es, porque finalmente el agotamiento, digamos, es que el particular inició un procedimiento y tuvo un pronunciamiento denegatorio, digamos, en la vía administrativa. Entonces, agotando esa vía, digamos, ha tratado de agotar todas las vías posibles para satisfacer su pretensión en el procedimiento. Pero la administración no ha considerado, pues, que eso es factible, por eso le ha emitido un acto denegatorio, por ejemplo. Frente a ello, digamos, la idea es iniciar, digamos, un proceso habiendo agotado la vía administrativa. La vía administrativa es una regla que está en el 228 del tubo de la ley de procedimiento y que implica, digamos, que alguien tiene que transitar por la vía administrativa ya creada, digamos, para poder obtener razón. ¿Ya? Entonces, normalmente nosotros los que conocemos la norma, los administrados, digamos, los prácticos, todos los que conocen la norma, saben cómo aplicar esto y cómo solicitarlo. Ya está todo bien, por ahí no hay ningún problema. Pero el problema está, digamos, cuando la vía administrativa no está bien diseñada, cuando, digamos, o el administrado por desconocimiento, como resultado del informalismo del procedimiento, muchas veces hierra al momento, digamos, de hacer este agotamiento. Por ejemplo, digamos, ¿no? El administrado, digamos, presenta un recurso de reconsideración y sin esperar el pronunciamiento formula una apelación, por ejemplo. Formula 2 recursos de la misma instancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un tema interesante. ¿Hay agotamiento o no hay agotamiento? Digamos, por ejemplo, a veces el administrado presenta una solicitud, se la deniegan, digamos, o digamos simplemente nunca le responden, aplica denegatoria ficta, que es un grave error, no aplica el silencio negativo, que es lo correcto, por ejemplo, e impugna, digamos, la resolución y nunca le responden en la segunda instancia, y digamos que el administrado, digamos, finalmente existe y luego vuelve a empezar el tema. O sea, hay toda una confusión sobre el procedimiento llevado a cabo, porque la administración nunca orienta, nunca, digamos, tiene una pretensión de corrección de los procedimientos. Pero muchas veces vamos a encontrar expedientes administrativos pésimamente mal llevados y sobre los cuales hay duda, pues efectivamente se agotó o no la vía administrativa. Entonces ahí es donde entra, digamos, la consideración de este principio de proacción. Si hay dudas sobre el agotamiento, o sea, si es que se ha expresado, digamos, el último acto contra el cual ya no caben más recursos en la vía administrativa, entonces ahí se agota. Eso es lo que dice el 228 del tubo. Sin embargo, muchas veces pasa, digamos, que hay dudas sobre eso. Hay dudas por contradicciones, por dobles recursos, por, digamos, haber dejado transcurrir plazo y luego impugnar, iniciar las solicitudes nuevamente. Entonces, no se sabe efectivamente si hay o no hay, digamos, un agotamiento. Pero ¿cuál es el rol del juez aquí? ¿Ya? Y acá, digamos, es justamente, digamos, lo interesante, lo importante en toda esta tesitura. El rol del juez, a mi criterio, es, digamos, es bien importante, digamos, bien importante, digamos, tener en cuenta esto. Para nosotros es sumamente importante esto. ¿Cuál es la cuestión? Que el juez, digamos, finalmente al juez no le importa la formalidad. ¿Qué es lo que importa en el fondo? No importa el causar estado. Es que justamente tiene que haber un debate, porque causar estado se sigue entendiendo, como lo entiende la antigua doctrina argentina, como lo entiende, digamos, la antigua doctrina, como que tiene que haber siempre un pronunciamiento a fondo. Pero una demanda donde hubo inadmisibilidad, improcedencia, no se puede, digamos, entrar a fondo porque, digamos, porque la administración no se pronunció, no tuvo el derecho de pronunciarse. Perdón, la administración no tiene derechos, no tiene derechos, no tiene el derecho de pronunciarse, tiene el deber jurídico de pronunciarse, pero nunca se pronuncia a veces. Entonces, cuando hay, digamos, este tipo, digamos, de vicisitudes, es un problema, porque dicen, no, rechazo la demanda porque no se ha agotado la vía administrativa. ¿Y por qué? Porque la administración no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el fondo. Pero ¿saben qué? Digamos, ahí es donde tiene que entrar la jurisprudencia antiformalista o digamos, la jurisprudencia que ha superado el llamado principio revisor del contencioso administrativo. ¿Qué es el principio revisor? El principio por el cual, digamos, el juez solamente revisa lo actuado en vía administrativa. Acá, digamos, la evaluación del juez no es solamente, digamos, lo actuado
en primera instancia administrativa, sino el juez tiene que actuar, verificar todo el procedimiento y verificar, digamos, si es que efectivamente hay dudas no sobre agotamiento. Pero, ¿por qué decía lo de la jurisprudencia antiformalista? Porque en España, por ejemplo, donde ha venido la madre de todo ese cordero, la jurisprudencia antiformalista lo que dice es lo siguiente, dice, ¿sabes qué? Miren, con tal de que hay una demanda y que la administración haya fijado sus posiciones de fondo en la contestación de la demanda, no importa el agotamiento, no importa. En realidad, en la ley de contencioso administrativo vigente en España, la ley 2998, los rechazos, digamos, por temas de silencio son mínimos. Son mínimos, perdón, por temas de agotamiento de la ley administrativa son mínimos. Porque al juez no le interesa. Ya lo tiene clarísimo el juez. O sea, hay demanda, hay contestación, se acabó el tema, ya está el pleito armado, no hay ningún problema. No es un tema que hubo derecho, que la administración no se protestó sobre el fondo. Esas son pamplinas, digamos, acá. Acá lo que importa es eso. Claro, normalmente nos acostumbramos a que siempre hay dos actos impugnados, ¿no? El primero, el de primera instancia, que luego, digamos, que es apelado y, digamos, es confirmado en segunda instancia y ahí se agota la vía administrativa. Eso es normal, lo que debería pasar siempre, lo que pasa casi siempre. Pero cuando hay errores sobre ese agotamiento, sobre los recursos interpuestos, etcétera, ahí, digamos, la administración dice, oye, finalmente, si el particular demanda, hay un derecho de acceso a la justicia. Y ese derecho se satisface, digamos, simplemente, digamos, evitando cualquier cuestionamiento de admisibilidad por temas, digamos, de agotamiento de la vía administrativa. Ni de efecto de admisibilidad ni de procedencia, sino el agotamiento, digamos, de por sí, simplemente implica que la administración haya tenido la oportunidad de poder pronunciarse, al menos una vez. Si no la hizo, no lo hizo bien, no dejó de contestar, entonces ya está. Basta entonces ir al proceso judicial, que el administrado demande y que la administración conteste, y con eso, digamos, ya está trabada la litis y no interesa el agotamiento. Como les digo, el agotamiento es un privilegio, hay que entenderlo de manera restrictiva. Sin embargo, digamos, o sea, en la realidad nosotros tenemos muchos contenciosos que vienen de un agotamiento correcto de la vía, entonces no pasa nada. Normalmente es clarísimo, o sea, hubo un acto en primera instancia, se apeló, hubo la resolución de la apelación o silencio negativo y se accede al contencioso, pero no hay problema. Queda claro el tema. Muchas veces, como les digo, por falta de conocimiento, digamos, es muy común, por ejemplo, ver que en la misma instancia hay dos recursos, por ejemplo, cuando no se ha esperado que resuelvan el primer recurso, digamos, cuando se están poniendo otro, por ejemplo, en el mismo procedimiento. Entonces ahí, digamos, donde justamente hay pues, errores casos de admisibilidad del contencioso. Pero el tema es, en caso de duda, prima la admisibilidad y ver el fondo, porque lo que debe interesar al juez es resolver el conflicto de fondo, o sea, no le debe interesar, digamos, ¿no? Como les digo, temas menores, como digamos, si se agotó o no se agotó, porque finalmente, al demandante pidiendo justicia, y si la administración conteste, fija posiciones sobre el fondo, ya se subsanó totalmente el tema. Entonces, eso es importante, de principio, digamos, de acciones, pero vinculado al favorecimiento del proceso, es lo primero. Y lo segundo es el tema de la suplencia de oficio. Nuevamente, otro tema, digamos, vinculado más que al tema del agotamiento a las formalidades propias de los escritos, digamos, de demanda, digamos, que presenta el administrado. Muchas veces hay errores, digamos, formalidades sobre la forma de presentar las pretensiones, sobre la forma, digamos, de ofrecer las pruebas, etcétera, porque, digamos, mucha gente no conoce la especialidad del contencioso administrativo. Entonces, por eso es que muchas veces, digamos, hay digamos, errores formales o, digamos, de precisión en las demandas o en los petitorios. Pero los jueces, digamos, tienen una obligación, la obligación de hacer la suplencia de oficio de esos aspectos. Los aspectos que no queden claros y similares, se usa la suplencia de oficio. Claro, y es que, digamos, pues no puede suplir de oficio, le da un plazo razonable a las partes para que corrijan esos defectos, la admisibilidad de procedencia para poder avanzar. Entonces, ahí, digamos, es también otro punto interesante, digamos, en la ley de contencioso, este principio, digamos, de suplencia de oficio. Ciencias formales, el juez la corrige. No puede corregirla, le da un plazo razonable a las partes. Y ya está, ese, digamos, es el sentido y la lógica, digamos, de este principio en la ley de contencioso. Ambos son expresiones de proacciones, ambos son expresión de un juez mucho más oficialístico. Por ejemplo, parte de las pruebas de oficio, por ejemplo, en el contencioso es donde más, digamos, debería haber. Si es que las partes no aprueban, no aportan pruebas, digamos, relevantes, el juez puede ordenar la pericia de oficio, pero siempre hay un tema de quién va a pagar la prueba, los costos, etcétera. O sea, es algo muy común en otros países, digamos, las partes
no ofrecen materiales probatorios adecuados, entonces el juez dice, ¿sabes qué? Yo lo ordeno. No importa, porque lo importante es lograr los fines de la jurisdicción, o sea, solucionar el conflicto de intereses del subjetivo con carácter definitivo, no escudarse, digamos, en cuestiones meramente formales para terminar las demandas. La idea es ir al fondo. Un contencioso administrativo que no va al fondo no es un verdadero proceso, es simplemente una pantomima, digamos, un insulto a la inteligencia. Esa es la cuestión. Nuevamente, la administración no tiene corona. Acá hay un principio de igualdad clarísimo. En el procedimiento de desigualdad. Pero cuando vamos al contencioso hay un principio de igualdad que dice, no, a ambos se le trata de la misma manera. Por eso, digamos, es que si la administración se equivoca o no, digamos, pone bien el tema de agotamiento, entonces basta con que conteste las demandas y ya se acabó. Y con eso, digamos, vas al conflicto de fondo, ¿no? No hay, pues, un supuesto derecho violado de la administración si es que el juez, digamos, procede de esa manera. Oye, hay una demanda, la administración la contesta, ya la contestó, ya no importa el agotamiento, ya contestó la administración, ya fijó su posición definitiva y ahora vamos a resolver ese tema en el proceso. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, eso es un poco, digamos, lo que quería compartir. Hay un tema de tiempo, lamentablemente estaba esperando hace mucho rato para que me dejen ingresar, pero, digamos, como siempre, digamos, espero, digamos, que hayan quedado estas reflexiones, digamos, específicamente, digamos, colocadas, porque creo que es importante, digamos, darle ese cariz. O sea, el contencioso administrativo más paritario y el contencioso administrativo más antiformalista. Esa es la idea. Que las formas no deben perder, digamos, el derecho de acceso a la jurisdicción, sobre todo en una judicatura como las condiciones de la peruana, donde ni siquiera los abogados manejan bien adecuadamente el contencioso. Tenemos la invasión de procesalistas que lo complican en lugar, digamos, de arreglarlo. Entonces acá tenemos que tener un contencioso administrativo más administrativo, more publicístico, porque la idea es resolver los conflictos y no, digamos, justamente evitarlos por meras formalidades que propias del principio revisor que están abandonadas hace mucho tiempo. Porque acá, entre causar Estado y tutela judicial efectiva, para mí, prima siempre 139.3 de la Constitución sobre 148. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias y, digamos, hasta una nueva oportunidad. Gracias, Johnny, gracias, doctora Arevalo, por esta invitación tan gentil. Muchas gracias, doctor Guapaya. Y disculpe nuevamente las molestias por el tema logístico que hemos tenido de informático, sobre todo. No, muchas gracias a usted. Gracias al Poder Judicial. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Gracias. Luego. Bueno, muy agradecidos a todos su participación el día de hoy. Lamentamos los problemas informáticos que hemos tenido. Ustedes saben que estamos en esta era digital y hay estos problemas. Pero igual no queremos perder la oportunidad de decirles que el día de mañana vamos a seguir con el seminario y vamos a tratar el tema del principio de ne bis in idem, donde vamos a tener a partir de las 5:05 al doctor Jorge Danós y posteriormente a doctor Orlando Miñolo Cueva, quienes van a abordar este tema. Hacerles mención también que, por favor, para que puedan registrar su asistencia en el evento, solamente va a quedar registro de su asistencia cuando ingresen al aula virtual. Entonces ya no es necesario de que tengan que mandar, digamos, correos o mensajes a través del aula virtual, ¿no? Ya solamente con el simple ingreso al aula virtual a la hora del evento o en el día del evento, no va a haber ningún inconveniente. Así que no pierdan cuidado con el tema de la asistencia para la obtención del certificado de asistencia o participación. Y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Muy buenas tardes.